Quiero que usted le pregunte a la persona que está a su lado, pero profundice un poco la respuesta. Porque la pregunta es muy fácil, muy sencilla. Pero quiero que le pregunte a la persona que está a su lado, ¿qué significa para él o para ella la oración? ¿Qué significa la oración? ¿Qué representa? ¿Qué representa la oración en la vida? Bueno, y quisiera que algunos de ustedes en una sola palabra pudieran decirme qué significa o qué representa la oración para su vida. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo? Comunicación. ¿Qué más? Relación. Qué lindo. Intimidad. Qué belleza. Confianza. Fortaleza. Necesidad. Qué lindo. ¿Cómo? Comunión. ¿Cómo? Intimidad. Diálogo. Gracias, Hildita. Excelente, sí. Carlitos. Escuchar la voz de Dios. Durante estos domingos vamos a estar hablando acerca de aquellos aspectos que son esenciales. La pastora Jovelli nos habló hace 8 días acerca de lo esencial, lo fundamental, lo vital en nuestra vida, y es la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de lo esencial, lo fundamental, vital en nuestra vida, para nuestro caminar con Dios, para nuestro caminar como iglesia, para que crezcamos cada vez más en el conocimiento del Señor, para que nos parezcamos más a Cristo. Y lo esencial es la oración. Entonces, eso que ustedes acaban de decir es realmente lo que representa la oración en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque vivimos tiempos de mucha actividad, de mucho agite, pero también de mucha actividad espiritual y eclesiástica, pero saben, poco o nada de intimidad con Dios. El afán, el corre-corre, el activismo nos absorbe. Oramos rápido, pensamos que la oración es una fórmula mágica y como si fuera un amuleto, entonces pensamos atribuirle a la oración algo mágico o sobrenatural. Oramos por rutina o cuando estamos en crisis. Muchos creen en la oración, pero pocos caminan un proceso obediente, regular y disciplinado de intimidad con Dios de manera constante. En esta mañana, amados hermanos, quiero invitarles a que consideremos que Dios escucha el clamor de los corazones quebrantados que se acercan a Él con fe, con humildad y con perseverancia. Dios no solo quiere responder nuestras oraciones, Dios quiere cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida. Quiere que pasemos de la religiosidad al clamor que transforma vidas, familias, la sociedad y la nación. Así que, amados hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 1. Y allí vamos a ver la experiencia de una persona, de un personaje que se acercó precisamente de una manera especial a la presencia del Señor. Pongámonos de pie, gracias. Primero de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 8 al 18. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 8
al 18. Permítamelo leer, por favor. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, la desdicha de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Permítenos acercarnos a ella con reverencia, Señor, y también, Señor, permitirnos escuchar tu voz a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Y el tema del mensaje de hoy es la oración que cambia la vida. La oración nos cambia la vida y es el tema que vamos a tratar hoy. Y quiero que nos acerquemos allí al versículo 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y entonces podemos hablar de este primer punto, que la oración que cambia la vida surge en medio de la insensibilidad humana. En los versículos anteriores tenemos el contexto inmediato de esta historia, de esta narración que hemos hecho en este momento. Y ahí nos presenta a Elcana, nos presenta también a Ana, Penina, personajes de esta narración. Y la información que tenemos precisamente en el versículo 1 es muy importante porque allí vamos a ver en el versículo 1, si usted lo observa allí en 1 Samuel, donde estamos, capítulo 1, es de dónde, la procedencia de Elcana, el esposo de Ana. La procedencia, el lugar donde vivía, de qué familia venía. Y podemos encontrar allí que su descendencia era una descendencia levita, alguien que estaba al servicio del tabernáculo del Señor. Esta información es clave porque más adelante la historia o la narración bíblica nos va a hablar de Samuel, quien sería profeta, juez de Israel, quien también ungiría los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Y es en esta época donde es la transición de los jueces a la monarquía. Y el pueblo de Israel, hermanos, estaba pasando un tiempo muy difícil, crítico, un descenso espiritual, moral, político y religioso del pueblo. Pero en medio de esta situación crítica y adversa, se levanta una mujer para mostrarnos el valor de la oración
en medio de la aflicción, en medio de tiempos desfavorables. La historia de Ana comienza colocándola en una circunstancia, en un lugar, en un espacio, en un tiempo en donde hay una forma de vivir, costumbres, culturas de la sociedad y un modelo familiar. Y todo esto afecta a nuestra protagonista, a quienes nos vamos a centrar en esta mañana. Todo esto afecta a Ana. Y empezamos con algo muy difícil, porque dice que Elcana tenía 2 mujeres, 2 esposas. Y recordemos que en este modelo familiar, la cultura, la sociedad de ese momento, ¿cierto?, se permitía tener 2 mujeres. Pero Dios no aprobaba esto. Esto no era la aprobación de Dios y no era el diseño de Dios. Y cada vez que cuando nosotros leemos la Escritura y presenta este tipo de modelo familiar, siempre hay desgracia, siempre hay conflictos, siempre hay enfrentamientos, hay tragedias. Así que Dios nunca aprobó este modelo de familia, ni lo presentó como un ideal. Desde el inicio el Señor dice allí en Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús confirma esto en Mateo 19, versículos 5 y 6. No son ya más 2, sino una sola carne. El diseño de Dios, el diseño original de Dios, hermanos amados, siempre fue la exclusividad del esposo y la esposa. Jamás fue la poligamia. Entonces, pero era la situación que vivía Ana en este momento. Y además de eso, Ana era estéril y era vista con vergüenza y con deshonra. Y además de esto, Elcana había manifestado favoritismo hacia Ana, creando entonces rivalidad con la otra mujer que estaba allí con Elcana, que era Penina. Elcana amaba más a Penina y la miraba con buenos ojos. Más a Ana, gracias, y la miraba con buenos ojos y no a Penina. Esta situación entonces provocó rivalidad entre ellos. Entonces imaginémonos, hermanos, esta situación. Pero en medio de todo esto, en medio de este abuso, rechazo, maltrato que daba Penina a Ana, Ana decidió buscar al Señor. Y es allí entonces donde está el versículo 8. Y Elcana le dice a Ana, pero mujer, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? Ana estaba viviendo una profunda desesperación y depresión en este momento. Y pareciera que Elcana fuera una persona como insensible, ¿cierto? Al ver cómo era maltratada, aún así le hace estas preguntas. Se comporta de manera egoísta. Es como si le estuviera diciendo, pero Ana, todo lo que hago por ti, todo lo que te expreso, pero ¿no te soy yo mejor que tener hijos? ¿Se imagina entonces esa pregunta? Porque él está viendo la situación desde su propia perspectiva y no desde su esposa, todo desde Ana. No la entiende en su necesidad, no le preocupa sus sentimientos. Amados hermanos, hay dolores que solo Dios puede entender y sanar. A veces la indolencia, la incomprensión de los que están a nuestro alrededor, la insensibilidad de los que están a nuestro alrededor nos duele, nos maltrata, pero Dios entiende nuestro dolor. En Mateo 9:36 nos dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban, Mateo 9:36, sí, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor, que no tienen pastor. Y es allí donde Él tuvo compasión.
Y expresó entonces esa misericordia, haciendo también esta invitación, allí en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que están cansados, trabajados, agotados, abatidos, dolidos, estresados. Vengan a mí a descansar. Jesús invita a los afligidos, cargados, a descansar en Él. Y es lo que nos dice la Escritura precisamente, que en esos momentos de no sentirnos entendidos, de no sentirnos escuchados, que todos nos dan la espalda en medio de nuestras circunstancias dolorosas, el Señor extiende sus manos para recibirnos y darnos descanso. ¿Y saben qué pasa? Entonces, Ana, en medio de esa respuesta de Elcana, le discute. Queda en el texto. ¿Qué pasa? El versículo 9 dice, eso, Ana se levantó, no le puso cuidado a la situación, no quiso seguir más siendo entonces despreciada ni maltratada, Penina, y ahora con las preguntas que hace Elcana. Esta mujer entonces se levanta, y entonces en medio de esta situación, Ana cambia su autocompasión por esperanza. Entonces podemos decir que la oración que cambia la vida, este cambio ocurre desde el quebranto, desde la más profunda aflicción. Y es lo que dice los versículos 9 al 11. Permítame leerlo. Pero Ana, síganme ustedes por favor allí, se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Este cambio ocurre desde el quebranto, desde la más profunda aflicción. Ana cambió la victimización, la autocompasión por esperanza. Por eso dice allí, después de que se levantó, dice, después de haber comido y bebido en Silo. Precisamente ellos fueron a celebrar la fiesta en la cual ellos subieron allí a adorar al Señor. Y después de participar de la fiesta, comían y bebían y se alegraban. Así que ella entonces tomó la decisión de levantarse y participar de esta celebración del culto a Dios. Decidió no continuar, hermanos, de este ciclo de dolor, de tristeza, de agotamiento emocional. Ana se levantó, no le prestó atención a la actitud indiferente de los que estaban alrededor de ella, especialmente su esposo. Buscó alivio y calma en la experiencia de adorar a Dios, en la experiencia de acercarse al tabernáculo, que era el símbolo visible de la presencia de Dios. Quiero que notemos algo, hermanos amados. Aquí dice un nombre muy especial en el versículo 9. Y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, sigue narrando ahí el texto. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, el sitio donde los israelitas, el pueblo de Dios, iba allí a celebrar sus fiestas. Y en ese momento había una decadencia espiritual tremenda, hermanos. Aunque el tabernáculo y toda la maquinaria ritual y religiosa estaba desprestigiada, Ana, esto no la detuvo para acercarse y tener comunión con Dios y orar. Era común que se ofreciera el sacrificio y después juntos compartieran esta comida y luego orar y luego adorar. Pero lo que Ana hace es excepcional.
saben, hermanos, va más allá de la experiencia de la celebración. Va y busca y se acerca al Señor en oración. No solamente cumple con una ceremonia, ella entra en intimidad con Dios. El versículo 9 menciona Silo como el principal centro de adoración de Israel durante el periodo de los jueces y los primeros años previos a la monarquía, que era el momento que estaba en ese momento allí Ana, y estamos leyendo, después viene esta promesa del hijo que el Señor le va a dar, otorgar. Allí entonces, en este lugar, en Silo fue colocado el tabernáculo, el arca del pacto, el altar de los sacrificios. Toda la gente iba allí cada año a celebrar las fiestas en honor al Señor. Y se menciona este lugar, Silo, por primera vez en Josué 18:1, que es allí en la época en que conquistan la tierra prometida, y allí entonces establece este lugar como el sitio donde el pueblo de Dios iba a hacer las fiestas, la adoración al Señor. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, dice Josué 18:1, y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Ya están en la tierra prometida. Y Silo se convirtió en el centro espiritual de Israel, donde celebraban las festividades. Y es allí, ustedes notan en los versículos anteriores en 1 Samuel capítulo 1, donde oficiaban el sacerdocio Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés. Y se dice que en este tiempo había mucha corrupción moral, social, y aún esto afectó el centro de adoración a Dios. Con el pecado de los hijos de Elí se profanó el culto. Más adelante el arca del pacto es capturada y más adelante entonces Silo es destruido. El Señor trae juicio en medio de esta situación de decadencia espiritual y moral. Silo fue durante años el centro espiritual del pueblo, el lugar del tabernáculo, el lugar de adoración nacional. Todos confluían allí, todos llegaban allí. Pero sucedió esta contradicción. Había culto, pero no obediencia. Había altar, había rito, pero no santidad. Había sacrificios, pero no temor de Dios. Así que en medio de esta crisis está la historia de esta mujer, Ana. Y esto marca una transición. Silo deja de ser el centro espiritual y más adelante entonces Samuel se convierte en un profeta importante, clave en la historia de Israel. Amados hermanos, esta situación del lugar de culto, del tabernáculo allí en Silo, nos recuerda algo y nos quiere hacer notar lo siguiente, hermanos. No basta ir a un templo, Dios mira el corazón que se acerca a Él. Puede haber ritos, pueden haber ceremonias, pueden haber actos litúrgicos, pero si no hay obediencia, si no hay santidad, si no hay temor de Dios, no hay bendición. Y esto nos quiere recordar la experiencia de Ana en medio de este lugar, Silo, donde estaba el tabernáculo. Ana llegó, no fue vista por la gente. Parece que el escritor se enfocara en este momento en la experiencia de Ana. Ana fue vista por Dios. La religiosidad puede existir, hermanos, sin obediencia y sin temor de Dios. Por eso la invitación es que renovemos la reverencia en nuestro acercamiento al Señor, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra celebración, en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Cuidemos la pureza, la integridad de todos los que conformamos los siervos de esta comunidad. No confundamos templo con presencia de Dios.
Oremos con un corazón humilde y sincero. Y sobre todo busquemos a Dios. No por tradición, no por obligación, no por religiosidad, sino por un encuentro real, vivo, ferviente y verdadero. Eso es importante, que el Señor realmente nos guíe, hermanos, como hemos dicho en esta mañana. ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo vital? Nuestra intimidad sincera, nuestro acercamiento sincero al Señor. Hebreos capítulo 4, 15 al 16, allí el escritor de Hebreos nos dice que Dios, Cristo, se compadece de nuestras debilidades y las flaquezas, y de nuestras flaquezas. Leámoslo, por favor, leámoslo. Hebreos 4, 15 al 16. Y precisamente nos dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas y debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos amados, el Señor comprende y entiende nuestra situación, y por eso nos hace esta invitación de llegar delante de Él y poder juntos participar de su santa presencia, gloriosa presencia, porque es a través de sus méritos, de su obra en la cruz, que podemos entonces acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y es allí entonces, amados hermanos, donde podemos decir que el Señor cambia nuestro corazón a través de la oración en medio del más profundo dolor. Versículo 10 dice que Ana estaba muy angustiada y oraba al Señor ¿cómo? Amargamente. No ocultó su situación, no ocultó sus sentimientos. Allí expresó todo lo que había en su corazón. Ana oró desde su realidad, desde lo que estaba viviendo, no lo ocultó. No usó palabras rebuscadas o vacías, no, con sinceridad expresó lo que le pasaba. Y saben, Ana tenía muchas razones para no estar allí orando. Tenía muchas razones, inclusive para no ir ese día a celebrar la festividad, los sacrificios en el tabernáculo. Su esposo no podía resolver el problema. Penina la ridiculizaba, la trataba con desprecio. No podía tener hijos, podía echarle la culpa a Dios de su situación. Tenía muchas razones para sentirse desalentada y amargada. Pero ella, en medio de su oración, no encubre su dolor, no acusa a Dios, no culpa a Dios de su circunstancia, sino que todo lo contrario, quita sus apariencias y decide con humildad postrarse delante de Él. Su oración es profunda, personal y sincera. En lugar de buscar pagar mal por mal, en lugar de vengarse o de perder la esperanza, decide orar, decide buscar a Dios. Y en el versículo 11 nos dice que entonces en esta oración entrega a Dios lo que más desea, su más profundo anhelo. Dice que hizo una promesa, hizo un voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿A quién dirige su oración? Ahí dice el nombre. ¿A quién? Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. En el idioma original allí es Jehová Sabaoth, soberano, poderoso, el Señor de todos los poderes, aún del cosmos, de las estrellas. Todo dice, Él es el Jehová de los ejércitos, que gobierna todo, el Señor todopoderoso. A ver, ayúdenme ustedes
estudiosos de la Biblia, amados hermanos, ¿qué nombres recordamos de Dios? Adonai, Shalom, Nisi, Rafa, Jireh, oh, qué hermoso, ¿no? El Shaddai, el Elión, el Altísimo, ¿cierto? Y fíjense que esta oración sentida y profunda de Ana está dirigida en esta convicción: el Señor de todos los poderes, el Señor todopoderoso. Por eso Ana tiene esta certeza y seguridad de ser escuchada en medio de lo que pueda pasar a su alrededor. Y dice: si miras mi aflicción. Y allí dice, ¿cuántas veces está repetida la palabra sierva? Allí en este versículo. 3 veces, ¿no? Insiste, tu sierva, allí postrada. Allí entonces si te dignares, Señor, siempre buscando allí entonces que conforme a la soberanía, conforme a su voluntad, Señor, si te apiadas de mí, si miras mi aflicción, hace un énfasis, un clamor intenso. Ana clama y pide al Señor desde su humildad, desde su dependencia, y hace entonces este voto, esta promesa. No está manipulando a Dios, no está negociando con Él, todo lo contrario. Ana se dispone delante de Él y se humilla declarándose su sierva, su esclava, allí declarando que Él es soberano, que Él es el amo absoluto, el todopoderoso. Y allí entonces en esta oración le pide al Señor y hace este voto al Señor: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y entrega lo que más desea a Él. Y quita de mí la vergüenza. Como un acto de rendición, hace esta petición delante del Señor. Ana soltó el control y rindió su deseo a Dios. Entiende, amado hermano, que todo le pertenece a Dios. Dice: y lo entregaré, te lo daré, lo ofreceré, lo dedicaré. Lo que Dios me dé, está diciendo Ana, no me pertenece. La oración, la intimidad con Dios no busca poseer, no busca honrar a Dios con sus deseos egoístas, todo lo contrario. Se desprende creyendo que todo le pertenece al Señor. Familias aquí presentes, padres, seguramente si nuestros hijos nacieron cuando ya conocimos del Señor, pues los presentamos ante Él precisamente en señal, en reconocimiento de que nuestros hijos le pertenecen al Señor y que nosotros somos mayordomos, administradores, a quienes se nos ha encargado el cuidado, la protección, la enseñanza de la palabra para que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Seguramente el día más difícil para Ana, hermanos, no fue las burlas, la insensibilidad, el desprecio, sino el día en que tuvo que entregar a su pequeño hijo allí en el tabernáculo, allí para que este jovencito sirviera y diera gloria a Dios con su vida. Hermanos, muchas veces oramos por bendiciones, pero muy poco por transformación, muy poco para que el Señor nos cambie. Y precisamente esa transformación sucede en ese tiempo de secreto con el Señor, en ese tiempo de intimidad con Dios, en ese tiempo en el que cerramos la puerta y allí de rodillas clamamos y buscamos su rostro. Y yo quiero invitarle, vamos a hacer un momento allí en silencio, que usted cierre sus ojos, un momento, allí. Cierre sus ojos un momento.
Muchas veces queremos respuestas, hermanos, sin rendirnos, sin humillarnos delante de su presencia. Yo quiero animarle a que usted se presente delante del Señor, allí en el silencio de su corazón. Solo el Señor conoce su andar, su caminar, su vida. Y preséntese delante del Señor. Y ore allí usted diciéndole: Señor, transfórmame, cámbiame. Yo quiero que ore allí, hermano, y oremos. Yo me incluyo porque también lo estoy haciendo en este momento. Oremos por santidad e integridad en nuestras vidas. Seguramente usted tendrá una lista de peticiones. Seguramente usted tendrá una lista de deseos. Seguramente usted tendrá una lista allí de prioridades, de peticiones. Pero en esta mañana yo quiero invitarle a que deje eso a un lado y dígale: Señor, aquí está mi vida. Transfórmame. Hazme santo e íntegro. Hágalo allí con sus palabras. ¿Saben? Porque el Señor va a ir mostrando cuáles son esas áreas de nuestra vida donde necesitan ser intervenidas por el poder del Señor para cambiarnos. Cuáles son esas áreas de nuestra vida donde hay pecado, donde hay desobediencia, pero que el Señor anhela que caminemos en rectitud. Entonces dígale con sus palabras allí, individualmente: Señor, transfórmame, cámbiame, hazme santo e íntegro. Ahora le quiero invitar para que ore, no para que Dios te dé algo, no, sino en esta misma dirección en la que estamos orando, digámosle: Señor, gobierna a través de tu Espíritu Santo, controla y dirige mi vida. Dígaselo allí con sus palabras. No te quiero pedir, Señor, solo me rindo a ti, porque anhelo que tú gobiernes, controles, dirijas mi vida. Dígale allí: Señor, rindo a ti mi orgullo, rindo a ti mi autosuficiencia. Señor, te rindo mi deseo de controlar las cosas a mi manera. Rindo a ti mi deseo de controlar a las personas, mis situaciones familiares. Rindo a ti, Señor, mi manera de querer filtrar tu palabra y tomar lo que me conviene. Gobierna mi vida, Señor. Controla mi vida, bendito Espíritu Santo de Dios, para que mi vida exprese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh Señor, tú no quieres religiosidad. Perdóname, Señor, porque hemos sido hipócritas contigo, Señor. Tú anhelas, Señor, que seamos auténticos, transparentes, pero no lo puedo hacer por mí mismo, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por escucharnos.
Sigue obrando en nosotros, sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Amén, amén. Hermanos, Dios no solo quiere responder nuestras oraciones, quiere transformar tu vida y mi vida a través de ella. Por eso continuamos diciendo que la oración que cambia la vida ocurre cuando perseveramos en la oración a pesar de la incomprensión. Vayamos al versículo 12, por favor. Versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 1. Entonces, la oración que cambia la vida ocurre cuando perseveramos. Y dice los versículos 12 al 14. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solo sus labios se movían, su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Saca de ti tu vino. Y es allí entonces donde dice que Ana persistía y perseveraba en este tiempo de comunión, de intimidad que tenía con el Señor. El término allí continuaba, da esa sensación, da realmente esta característica de que había insistencia, pero también libertad de estar en la santa y gloriosa presencia del Señor. Ana no solo oró por un rato, por una hora, y luego, no más. No, Dios honró su fidelidad y su perseverancia. El versículo 13 nos habla de que había allí, hablaba en su corazón, pero sus labios se movían y su voz no se oía. Y Elí, esa mujer está extraña, algo le pasa. Pero esta mujer estaba allí tan enamorada, estaba allí tan cercana del Señor. Dice que oró intensamente, con intención, con deseo profundo, con fervor, con pasión, con vehemencia, colocando todo su ser allí, dejando su vida allí, en ese altar de oración. Allí el Señor quiere cambiarnos, cuando nos rendimos delante de Él y cuando con intención y deseo profundo oramos. Entregar la vida misma allí, en ese momento, en ese lugar de oración. Pero también es una oración que no desiste, no abandona la oración, aunque sea incomprendida. Dice que entonces él le dijo: oiga, Ana, ¿qué le pasa? Usted está borracha, deja el vino, algo le pasa a usted, está extraña. Pero no comprendía, no entendía ese momento glorioso y hermoso que estaba viviendo esta mujer allí delante de la presencia del Señor. Elí la juzga ligeramente, pero Ana no abandona esta posición, esta postura espiritual de buscar el rostro de Dios. No abandona su actitud y disposición para orar, sino que entonces en el versículo 15-16, Ana responde con mucho respeto. Ana responde de lo profundo del corazón. Ana no se enoja. Ana no responde con ira. Ana no se defiende, sino que le expresa ahí en el versículo 15, dice: no, Señor mío, soy una mujer angustiada, atribulada en espíritu. No he bebido vino, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Amados hermanos, que la experiencia de orar se convierta en eso, en esa experiencia de derramar nuestro corazón, de abrir nuestro corazón, de llorar allí delante de la presencia de Dios, de con quebranto acercarnos a Él. Cuando las fuerzas se agotan, hermanos, cuando ya no podemos más, el Señor nos levanta. Y esa fue la experiencia de Ana.
Hermanos, ¿qué sería de ti, de mi vida, de nosotros, sin la presencia del Señor en nosotros? Todo pierde sentido si su presencia no está con nosotros. Dice, si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Y el versículo 16 nos dice que hasta ahora he estado orando en medio de mi aflicción, de mi congoja. Le dice Ana a Eli, precisamente expresando que es delante del Señor. No está orando para que la viera Eli ni para que viera las otras personas. No. Su experiencia allí vital, su experiencia allí apasionada es delante del Señor. Dios ve lo que el hombre no ve. Y yo quiero animarte a que en esa experiencia de oración, hermanos, cada uno de nosotros podamos realmente abrir nuestro ser, no tener temor. Quien esté a nuestro lado, quien no esté a nuestro lado, pero que nuestra intimidad con Dios se exprese con fervor, con pasión, con ganas, con ese anhelo de estar delante de Él. Cierre sus ojos un momento, por favor. Y con mucho respeto, yo quiero animarle a que con la persona que está a su lado, clame al Señor para que nos ayude a ser persistentes, a ser constantes en la oración, a ser insistentes, aun cuando no veamos la respuesta, aun cuando no veamos los resultados inmediatos. Porque usted y yo nos acercamos al Señor no por interés ni por conveniencia, sino para que Él cambie y transforme mi vida y tu vida, nuestra vida, para la gloria de Él. Así que ore con la persona que está a su lado y dígale: Señor, ayúdanos a ser persistentes, a ser insistentes, a no desistir y que nada nos detenga para orar. Si la persona que está a su lado es su esposo, su esposa, su hijo o su hija, traigan su hogar a la presencia del Señor. Presente su hogar, sus hijos, ustedes dos. Si están solos, ya sus hijos no están con ustedes, preséntense ustedes. Pero si sus hijos están con ustedes, por nombre propio, traigan su hogar delante de Dios. Así como Ana trajo su dolor, así como Ana trajo su aflicción delante del Señor, presentemos nuestro hogar delante de Dios.
Y que su oración antes de pedir cosas sea que el Señor nos cambie, nos transforme, nos haga santos, puros, limpios, que controle y dirija nuestra familia, que controle y dirija nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos consideramos necesitados de ti. Tú eres el Señor, el Rey, Adonai, el dueño de todo. Y nuestra vida se rinde a ti. Amén, amén, amén. Hermanos, entonces Dios no solo quiere responder nuestras oraciones, sino que quiere cambiarnos, transformarnos a través de ella. Entonces por eso continuamos allí en los versículos 17 y 18, los dos últimos versículos de este texto, para continuar diciendo que la oración que cambia la vida ocurre cuando entregamos la carga y descansamos en Dios. Esto dice el versículo 17 y 18. Dice que Elí le dijo a Ana: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella le responde: halle su sierva gracia ante sus ojos. Entonces la mujer se puso en camino, comió, ¿y qué pasó? ¿No escucho? ¿Qué pasó? Ya no estaba triste su semblante, ya no había tristeza en su corazón. Nada favorable había ocurrido, nada extraordinario había ocurrido. Había ella hecho la petición, ella había clamado al Señor por lo que anhelaba, había entregado sus deseos. Pero dice que el texto que solamente Eli le dice: Dios te bendiga, ve en paz, que el Dios de Israel conceda esa petición. Recibió esas palabras de respaldo, de aval, ¿cierto? Pero nada había cambiado en su entorno. Pero sí había ocurrido algo especial en el profundo del corazón de Ana. ¿Qué había ocurrido en el corazón de Ana, hermanos? Aleluya, había paz, el shalom de Dios en su vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no está supeditada a que si hay dinero o no hay dinero, a que si tengo personas a mi lado o no. La paz que solamente viene de Dios. Ana salió fortalecida. Ana había estado desalentada. Ana había estado deprimida. Ana había estado, dice, con tristeza profunda. Dice que se había enfermado físicamente porque el Cana le dice: mujer, ¿por qué no comes? ¿Cierto? Su cuerpo físico reflejaba esa enfermedad. Pero ahora regresa a casa con paz, sana y feliz. Ya no estaba triste. Confiada en que el Señor iba a hacer. Soltó al Señor su carga. Soltó al Señor su necesidad. Porque sabía que Él era Jehová Sabaoth de los ejércitos. En el nombre de Jesús, cierto nombre que es sobre todo nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros.
Y esa convicción le daba en ese momento a Ana y a nosotros de que al entregar nuestra carga, el Señor se va a encargar de esa situación. Y Ana experimentó fuerza, fortaleza. Retoma su camino, dice, come y ya no, ¿qué? Ya no está más triste. Ana entró en la presencia del Señor en oración cargada. Ya no puedo más, sin fuerzas, esto me supera. Pero hermanos, recuperó el gozo, recuperó la tranquilidad. Su semblante ya no estaba triste, ya no estaba enferma del alma, del corazón. No porque la respuesta haya llegado, sino porque Dios tomó su carga. Venid a mí todos los que están agobiados, estresados, deprimidos, cansados, cargados, dice el Señor Jesucristo. Y esta promesa, hermanos, nos hace tener esta seguridad. Levantados, amados, sanados por Él. Dios no solo responde a nuestra oración, sino que nos cambia y transforma a través de ella. Amados hermanos, lo vital, lo trascendente, que es la oración para nuestra vida, en este año realmente, que realmente sea un distintivo, una característica notable de cada uno de nosotros y como iglesia. Que nuestra vida realmente desee derramar el corazón delante de la presencia del Señor. No oraciones rápidas, 5 minutos porque ya tenemos que irnos. No, hermano, ocupemos el tiempo para estar en intimidad con Dios. Escúchenme, para que tú y yo seamos transformados. Más allá de la respuesta, porque el Señor es soberano. La respuesta puede ser sí. La respuesta puede ser no. O espera, ¿cierto? El Señor anhela transformarnos como iglesia. Amados, quiero hablarles como alguien que camina junto con ustedes en la vida diaria, en la cotidianidad. Esta enseñanza no es solo para el culto dominical o el tiempo de liturgia que tenemos, de celebración, de alabanza, no. Esta palabra es para cada día. Para mañana, el lunes en la mañana, cuando después del fin de semana que regresamos de descanso, de vacaciones, llegamos a la realidad del trabajo, llegamos a la realidad del ambiente de la universidad. Esta palabra, hermanos, es para cuando estamos allí afuera, en el tráfico, manejando, para el tiempo en que estamos cansados, para el tiempo en que llegamos a casa en la noche, para el entorno familiar. Dios no nos habla o no nos ha hablado hoy para informarnos solamente, sino porque Él anhela cambiar tu vida y mi vida, anhela cambiar, transformar nuestra manera de vivir. Para nuestro hogar, hermano, para nuestra familia. Muchos llegamos a casa cansados, con preocupaciones, tensiones, y casi que llegamos y miramos son los recibos, las cuentas por pagar. Y Señor, ¿y a qué horas? ¿Con qué? Sin darnos cuenta, llevamos a casa un corazón irritable, reactivo, poco sensible a la necesidad del otro. Hoy el Señor nos exhorta en amor, que no permitamos que Él agite, que Él corre, que la falta de tiempo se convierta en falta de ternura, en falta de amor, de sensibilidad por él o por ella, hablando de nuestros esposos o hijos. No permitamos, hermanos, que el cansancio apague el amor. No gritemos más de lo que oramos, hermanos. No reaccionemos más de lo que oramos.
Así que permitamos que el Señor nos transforme en esa cotidianidad. Los que estamos trabajando, los que cumplimos con nuestras responsabilidades laborales, el Señor nos dice: honra mi nombre, no solamente en la iglesia, sino allí donde laboramos, en la manera en que nos tratamos con el otro, en la manera de responder, en la manera de actuar cuando nadie más te ve. En el ministerio y servicio, amados hermanos, esta palabra es para todos los que servimos. Sin conocimiento de Dios, alejados de Dios y perder el temor de Dios. El cansancio, la rutina, el activismo nos aleja del objetivo de estar en comunión con Dios. Hermanos, que esto no nos suceda. Que cada vez que estemos en la presencia del Señor, nos dejemos examinar por Él, tocar por Él, quebrantar por Él y reconocer lo miserable que somos, hermanos, lo pecadores que somos, lo necesitados que somos del obrar de Dios en nuestra vida. El ministerio no debe robarnos la intimidad con Dios. El servicio no debe reemplazar la oración. Si estás cansado, hermano, no te retires a renovar tu relación con Dios, que es lo importante. A manera de aplicación, hermanos, permitamos que la palabra nos haga comprender que venir a la iglesia y servir al Señor no reemplaza una vida de oración. En esta semana, a partir de hoy, de mañana, oremos con sinceridad. No nos dé pena derramar nuestro corazón, dejarnos quebrantar por Él, ser vulnerables delante de su presencia. Y cuando oremos con nuestros hijos o con nuestra esposa o esposo, o cuando estemos solos, dejémonos tocar por el poder de su palabra y el Señor, y reconocer cuán necesitados somos de Él para ser cambiados y transformados. Como comunidad, cuando se nos convoque a orar, a la vigilia o a los tiempos semanales de conectarnos para orar, hagámoslo con ese anhelo, deseo, porque no es para agradar a otra persona, no es porque voy a verme con alguien, no, es porque allí con otros hermanos nos presentamos para buscar el rostro de Dios. Claro, de ese tiempo de oración en que sobre nuestra vida a partir del texto que allí quiero invitarles a que esto esté presente en nuestras vidas. Filipenses 4, 6 y 7. Léalo, por favor. Abra su Biblia, por favor. Y pongámonos de pie, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Leámoslo juntos, no importa la versión que tenga. Leámoslo juntos. Nos consideramos necesitados. Ayúdanos, Señor, a amarte cada vez más y más, Señor.
Oh Dios, que mi acercamiento a ti no tenga otro interés, sino el ser tocados por ti. Señor eterno, que ese fervor, que esa pasión por ti crezca cada día, Señor. Que no me dejes, Señor, absorber por las ocupaciones, Señor, por la pereza, Señor. Que no nos dejemos absorber, Señor, por los compromisos. Te lo suplico. Mi vida necesita ser cambiada por ti. No nos queremos conformar, Señor. No nos queremos conformar.